Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a aprender en este corto video cómo hacer un cálculo de corriente, tensión eléctrica, resistencia. Vamos a aprender a cómo calcular la corriente y la resistencia de una determinada carga. Antes de empezar el video, vamos a hacer una recomendación de estudiar un poco sobre los hombres que participaron a lo largo de la historia en lo que hoy conocemos como la electricidad. Aquí citamos a Nikola Tesla, hay muchos otros, pero vamos a empezar con él. Este video es un video corto y va muy enfocado a que si le prestamos atención al finalizar, vamos a tener la capacidad de aprender a hacer un cálculo eléctrico. Vamos a utilizar la ley de Watt y la ley de Ohm de una manera muy básica, pero no por eso menos importante. De estos videos hay infinidades en la internet, pero como sabemos, cada persona aprende de formas diferentes, expresa de formas diferentes. Entonces puede ser que este sea el video que usted va a comprender. Va dirigido a personas que están empezando en el mundo de la electricidad o que piensan postularse para ello. Si usted es una persona intermedio o avanzado, pues este no será el video para usted. Entonces comenzamos. Hemos simulado una carga de este lado, tenemos 10 lámparas, 7 tomacorrientes, una resistencia eléctrica que en este caso podría ser un calentador de agua, un ventilador, un televisor y otra resistencia eléctrica que podría ser una plancha. Todo esto lo vamos a conectar a una tensión de 120 voltios según este ejemplo. En el Sistema Internacional de Medidas, el voltaje eléctrico, la corriente eléctrica, la resistencia y la potencia se expresan de la siguiente manera. La tensión eléctrica con la letra V, la intensidad de la corriente, la unidad es el amperio, la resistencia eléctrica, la unidad es el ohmio. La potencia eléctrica se expresa con la W de vatio, o en español sería la V. Tenemos la ley de Ohm y la ley de Watt. Es importante manejar esta fundamentación antes de hacer una instalación eléctrica. Si no manejamos esta fundamentación, pues lo único que haremos es adivinar. Entonces, a cada carga le hemos designado una determinada potencia: 30, 180, 250, 700, 100 y 1800 vatios. Sumamos todo esto, nos da 6660 vatios. Decimos que se va a conectar a una tensión de 120 voltios entre fase más neutro para este ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la ley de Ohm y la ley de Watt? Más adelante vamos a explicar cada magnitud en detalle, pero hoy vamos a aprender es cómo utilizarlo. ¿Listo? Entonces estas leyes, casi desde que se hallaron, se expresan con este triángulo, porque es relativamente fácil aprender a utilizarlo. Entonces, para hallar una magnitud siempre tenemos que tener dos valores para hallar un tercero. Entonces, como ya tenemos la tensión eléctrica y tenemos la potencia, tenemos que esta potencia es un total de 6660. Lo pasamos acá. Entonces ya tenemos dos datos. Con los dos datos, despejando según la necesidad, podemos hallar los dos valores faltantes, que es la intensidad eléctrica y la resistencia. Hallando estos dos, vamos a poder determinar la sección del conductor y la protección de este, que finalmente es lo que necesitamos. Bueno,
Vamos a hallar la intensidad de la corriente. Entonces, en la ley de Watt tenemos, para hallar la corriente necesitaríamos tener la potencia y el voltaje. Entonces, en este caso tenemos la potencia y tenemos el voltaje. Si fuésemos a utilizar la ley de Ohm y tenemos tensión eléctrica y potencia, pues no nos sirve, porque en este caso tenemos solo la tensión, pero no tenemos la potencia. Entonces, vamos a utilizar inicialmente la ley de Watt. Entonces, como tenemos tensión eléctrica y potencia, necesitamos hallar intensidad de la corriente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Despejamos la I y nos dice que la intensidad de la corriente es el producto de la potencia sobre el voltaje. Cogemos la calculadora. Entonces dice que es potencia sobre voltaje. La potencia, 6.660 vatios, sobre el voltaje, que en este caso es 120. Eso nos da 55.5 amperios. Muy bien. Resuelto la primera parte. Vamos a resolver la segunda y última parte, que sería la resistencia que se representa en esta carga. Ya vamos a utilizar la segunda ley, que es la ley de Ohm. ¿Qué nos pide para hallar la resistencia eléctrica? Voltaje e intensidad de la corriente. Ya tenemos el voltaje y acabamos de hallar la corriente. Lo mismo, despejamos R. Entonces nos dice que R es el producto del voltaje sobre la intensidad de la corriente. Cogemos la calculadora. Voltaje, ¿cuánto es? 120 voltios sobre intensidad de la corriente, ¿que cuánto es? 55.5. Eso nos da 2.16. ¿2.16 qué? Ohmios. Con eso hemos finalizado esta parte. Entonces, una vez que tenemos los valores, vamos a hacer el cálculo de la sección del conductor y la protección del mismo. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Para saber qué conductor nos sirve para transportar esta corriente, miramos la tabla. En Colombia utilizamos Centelsa, no es la única, pero es la que utilizamos. Entonces la tabla de Centelsa me dice que para transportar esta corriente debo utilizar un calibre número 6, que me transporta 60 amperios. Debo de irme siempre por encima del valor nominal, no igual ni por debajo. Y por ende, utilizamos una protección de 60 amperios. Siempre nos vamos por encima, no por debajo. Entonces, con el cálculo vimos que rápidamente pudimos determinar la sección del conductor y la protección de este. Digamos que esta acometida, tenemos aquí un poste. No, pero yo lo dibujo un poco mejor acá. Entonces digamos que esta es la casita, aquí tenemos el poste y vamos a tirar la acometida hasta la casa. Esta casa representa esta potencia, 6.660 vatios. Entonces yo necesito saber la sección de este conductor. ¿Qué pasa si lo hago empíricamente? No tengo esto, no tengo este cálculo, no tengo nada. Pues tiro cualquier cable. Digamos que tiramos, en vez de un 6, ponemos un 8. Al circular esta corriente por este conductor número 8, lo que va a pasar es que este cable se va a calentar hasta llegar al punto de fusión o cortocircuitarse. El aislamiento que lo recubre, que es normalmente PVC, va a empezar a cambiar de color y a descascararse con la uña. Eso es gracias a que está pasando demasiada corriente por él. Y el color del cobre comienza a ponerse más oscuro hasta tornarse negro. Y
pues llegará al punto de fusión en algún momento, ¿verdad? Y se va a cruzar, digamos que con la línea neutra. Entonces ocasionaría una falla, lo que denominamos un cortocircuito. Pero ¿qué pasaría si tampoco sabemos calcular esta protección? Pues lo mismo. Si en vez de 60 amperios colocamos una de 40, ¿qué pasaría aquí? Circularía demasiada corriente y la protección termomagnética se dispara única y exclusivamente por dos motivos: por sobrecarga o cortocircuito. Entonces, en este caso, se podría accionar por sobrecarga, pero se llama termo y magnético. Al pasar demasiada corriente por él, va a elevar la temperatura del mismo y ¡plum!, se va a empezar a disparar. Entonces, para no llegar a eso, tenemos que manejar la fundamentación y los cálculos, que como los vimos, no es para nada difícil, solamente es prestarle atención. Aquí lo hicimos de una manera muy simple, muy somera, muy rápida, pero es lo que en la vida real se requiere. Ya más adelante vamos a mirar en detalle cada una de las magnitudes y las vamos a explicar a fondo. Pero con esto ya tiene herramientas suficientes para hacer un cálculo eléctrico con las dos leyes. Que tengan buena tarde.